Quiero compartir con ustedes un tema en este día que titulo El reino de Dios, promesa y realidad. Díganlo fuerte conmigo. 1, 2, 3. Lo pueden decir a voz en cuello bien fuerte. 1, 2 y 3. Y realidad. Muy bien. El reino de Dios, promesa y realidad. Hace años recuerdo que hicimos un congreso de iglesias en el auditorio Luisa Calvo. Y dentro de los conferencistas vino un señor a quien aprecio, respeto enormemente y de quien he aprendido mucho. Y él nos dio una enseñanza y nos habló del reino. Pero dijo algo que se quedó conmigo hasta hoy. Él dijo: nunca más le preguntes a una persona ¿qué religión tienes? ¿A qué religión perteneces? Este hombre dijo: cuando hables con alguien y le hables de Dios, pregúntale esto: ¿a qué reino perteneces? Y pasó a explicar, porque según la Biblia solo existen dos reinos: el reino de las tinieblas, que lo lidera pues el príncipe de las tinieblas, y el reino de Dios, que lo lidera Jesucristo, que después que fue resucitado, o sea, en la cruz fue el Cristo el que pagó por nuestros pecados, pero cuando resucitó, Juan vio en Apocalipsis cómo se le coronó como rey. Y así vendrá como rey, y él es el rey del reino de Dios. Entonces me pareció muy acertada la enseñanza de este hombre y su participación en esa línea, porque yo me ubiqué. Y desde ese día, hace años, nunca más le digo a la gente: oye, ¿tú qué religión tienes? No, cuando entramos en tema, yo le pregunto a la persona: mira, ¿y tú qué reino tienes o a qué reino perteneces? Porque Jesús habló de eso. Miremos cómo dice Mateo en su capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Mira que predicaba: arrepiéntanse. Y habla de una razón por la cual arrepentirse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O sea, Jesús no dijo: señores, vengo a traerles la religión evangélica que se va a poner de moda. Cuando Jesús comienza a manifestarse con todos sus prodigios y señales, su primer mensaje fue esto. Esto fue lo que él dijo: señores, yo vengo a hacerles una propuesta. Vengo a decirles que se arrepientan. Esa es una palabra que poco se usa. De hecho, le tenemos como cierto escepticismo, pero Jesús lo dijo: arrepiéntanse. Y tal vez uno que otro se preguntó y dijo: bueno, ¿y por qué tengo yo que arrepentirme? Y Jesús dijo: señores, arrepiéntanse por una gran razón. El reino de Dios está cerca. El reino se ha acercado. Y Jesús comenzó a manifestar ese reino, porque hasta ese momento el reino había sido una promesa. Pero ahora en Jesús dejaba de ser solo una promesa y se convertía literalmente en una realidad. Frente a eso, yo sigo insistiendo con todo respeto que el Señor continúa igual de interesado en que nosotros podamos tener claridad, no parcial, sino claridad absoluta, que el Señor vino a traer el reino. Pero sobre todo,
Jesús estaba muy interesado en que la gente se diera cuenta que el reino no está lejos, sino que el reino está cerca. Que el reino está cerca. Generalmente cuando uno piensa en reyes de España, de Inglaterra, o el rey del fútbol, o el rey de cierto género de música, o el rey, hay como generalmente ese tipo de personas o de figuras, lo normal es sentirlos como muy lejanos. Quizás pues uno los sigue por redes sociales o admira muchas cosas, los oye, sus discursos, pero de el 99.99% de la gente, ese tipo de reyes está lejos. Y cuidado, esa lejanía con los reyes que existen nos hace como entrar en un sentir de que el reino de Dios también está lejos. Es distante o es difícil o muy complicado conectar con él. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es que ese reino fue presentado por Jesús. Es cierto que después Jesús obviamente dejó pues sus discípulos para que lo presentaran, pero él mismo presentó ese reino. Por ejemplo, Jesús vino a una ciudad llamada Jericó, una ciudad que vivía bajo una maldición. La Biblia habla de que se habló sobre Jericó, que el que pensara o intentara reconstruir a Jericó estaría en maldición junto con su descendencia. Por eso se cree que Bartimeo era descendiente de alguien que quiso reconstruir Jericó, y por eso vino la maldición de la ceguera sobre él. Y ahí estaba un muchacho o un señor ciego de nacimiento llamado Bartimeo. Pero un día Jesús pasó por allí y dice que él escuchó hablar de Jesús y comenzó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús lo mandó llamar y alguien se le acercó y le dijo: ya no grites más, el Señor te mandó llamar. Y entonces dice que arrojó su capa y vino corriendo donde estaba Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el ciego le dijo: Señor, que recobre la vista. Nunca Bartimeo tuvo tan cerca el reino como ese día. Y no llegó ni para cobrarle impuesto, ni para echarle en cara algún tipo de favor que le quería hacer. Llegó específicamente para ayudarlo. Jesús personalmente presentó el reino. ¿Y de qué manera lo presentó? En otra ocasión, Jesús estaba caminando con su equipo de trabajo, y de repente a la distancia comenzó una señora a caminar tras ellos y a gritar: Señor, ayúdame. Gritaba esa señora desesperadamente. Entonces un discípulo vino y se le acercó y le dijo: Señora, usted parece una loca, deje de gritar, y mucho menos cómo va a gritar a un rabino como Jesús, que tiene tanto prestigio y tanto privilegio entre los que ya le conocen. Y Jesús les dijo: está bien, déjenla que se acerque. Y se acercó y le dijo: Señor, lo que pasa es que mi hija está muy enferma en la casa. El reino estaba cerca, y el reino que Jesús estaba presentando le dijo: ok, tu hija ha sido sana. Y en ese mismo instante su hija se sanó. También se le acercó Jesús personalmente a presentarle el reino a Pedro. Una noche de aquellas, Pedro, su profesión era pescar, y había pasado toda una noche sin resultados. Pedro estaba saboreando la derrota, la mala temporada. No, este tiempo sí está pesado. Yo fui una vez por allá a San Andresito a visitar a un muchacho que conocí, y le dije: ¿qué hubo, flaco? ¿Cómo está? Dijo: esto está de infarto. Imagínense esa frase. Esto está malo, está pesado. Y así opinaba Pedro: esto está complicado. Pero Jesús vino y le dijo, le hizo una propuesta, vino a presentarle el reino. ¿De qué manera?
¿me puedes prestar tu barca? Y Jesús se subió a la barca y desde la barca de Pedro comenzó a predicar, y después que terminó de predicar le dijo: hagamos un trato, Pedro, echa la red a la derecha. Y la echó y se obtuvo allí lo que se conoce como la pesca milagrosa. Jesús quería dejar evidencia que no estaba presentando una religión más de las muchas que existían en ese tiempo, al igual que hoy. Jesús quería dejar evidencia que lo que él estaba presentando era el reino. ¿Qué cosa? El reino. Eso es lo primero. Lo segundo es que la llave del reino, una llave que nunca va a pasar de moda, es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Alguien decía que a través de arrepentirse una persona abre la posibilidad que el reino inicie operaciones en ella. Y el caso más contundente del arrepentimiento y cómo el reino comienza a operar es el de Saulo de Tarso. Uno lee la historia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Saulo de Tarso era un hombre muy docto, muy preparado. Se cree que Pablo hablaba más de 5 idiomas. Era un hombre muy bien relacionado, muy influyente, pero era malo. ¿Cómo era Pablo? Malo. ¿Alguna vez hablaron con alguien de alguien malo y dijo: uy, ese es más malo que la carne? No sé por qué, pero, ¿verdad? Pero ya uno asocia que es malo, ¿verdad? No, ese es más malo que un chocolate recalentado. O sea, es muy malo, ¿verdad? Entonces, Saulo era malo. Saulo le agarró un odio a la iglesia. Todo lo que oliera a Cristo, Saulo lo detestaba. Y él hizo todo lo que pudo para que los gobernantes de las ciudades le dieran cartas donde autorizaban que si encontraba cristianos, él podía agarrarlos y matarlos. Imagínense eso. Era malo. Pero un día Dios, a través de su presencia, vino y le trajo a Saulo, el reino. Él iba montado en su caballo, es lo que se entiende, porque dice una versión que lo derribó de su cabalgadura. Iba para Damasco a matar cristianos. Allá estaba Ananías, un hombre pastorazo, un líder de campus muy espectacular en la iglesia allá. Y todos los que miraban las redes sociales, y Saulo decía: voy para Damasco, y todos: ay, Dios mío, viene Saulo que mata a los cristianos. Y cuando iba camino a Damasco, viene la presencia de Dios y toca a Saulo, y Saulo es derribado. Cuando cae y quiere levantarse, oh sorpresa, no veía, quedó ciego. Y a través de esa experiencia Saulo se arrepintió, le pidió perdón a Dios por todo lo malo que él había hecho. Y a partir de ese instante, cuando Saulo se arrepiente, ahí comienzan operaciones el reino de Dios en la vida de Saulo, y lo transforma en lo que pasa a conocerse como Pablo. De hecho, la palabra Saulo quiere decir engrandecido, y la palabra Pablo quiere decir pequeño. De engrandecido a pequeño, alguien que servía. Imagínense de qué manera se empoderó el reino en Saulo, en Pablo, que pasó a escribir 14 cartas. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Se cree que hubo una gran participación entre Pablo y Lucas para escribir Hechos de los Apóstoles. Realmente fue muy prominente Pablo. Pero ¿cuándo comenzó la mejor historia de Pablo, la que es digna de contar? A partir de un día que él se arrepintió. Lo mismo ocurre con nosotros. A partir del día que nosotros nos arrepentimos, ahí el reino de Dios entra, establece sus oficinas en nosotros y comienza a operar. Así de sencillo. Yo era víctima, toda mi vida fui víctima del miedo escénico. Me daba miedo hablarle al que fuera, y hablar en público era mi peor tragedia. Pero recuerdo ese domingo en la mañana que llegué a la iglesia con mi mamá, regañadientes, así como el que no quiere la cosa. Me senté ahí al lado de ella y comenzó ese señor a predicar, y yo entendía todo lo que predicaba, y era
como si fuera para mí solo. Y entonces aquel hombre habló del arrepentimiento, y cuando él terminó de predicar, dijo: no sé si quieres arrodillarte o cerrar tus ojos o levantar tus manos, pero qué bueno que puedas hablar con Dios. Yo no lo dudé un segundo, me arrodillé en la banca, eran unas bancas de madera grandes, me arrodillé y comencé a llorar. Yo no me explicaba por qué. No me di cuenta, parece que cantaron otra canción, tomaron la ofrenda. Yo pienso que me arrodillé más para no dar la ofrenda. Bueno, especulemos así. Pero yo no me di cuenta a qué horas terminó la reunión. Era una iglesia como de 1500 personas. Todo el mundo salió, todos se fueron. Yo seguía ahí de rodillas llorando. No sentía otra cosa más que llorar. Y ya como cerca de las 2 de la tarde, como que volví en sí. Yo dije, tenía los ojos así hinchados. Yo, ¿qué me pasó? Y levanté así la mirada sobre la banca, y estaba ya mi mamá sentada ahí con un ujier, un voluntario, un servidor, don Carlos. Recuerdo que el señor tenía una pierna un poco más corta que otra y usaba un zapato así alto. Allá estaba don Carlos con mi mamá orando. Yo creo que ese día yo me arrepentí. Y a partir de ese día el reino se estableció en mi vida y comenzó a hacer todo tipo de operación que ha ocurrido hasta el día de hoy. Viajar por más de 17 naciones, compartir el evangelio, ver enfermos sanados. Cuando uno usa esa llave del arrepentimiento, el reino entra y comienza operaciones. Y ya para ir terminando, yo quiero decirles que el reino es único. ¿El reino es qué? Único. No hay otro. Pablo entendió que el reino era único y que su rey obviamente es único. Por eso Pablo dice: y en ningún otro hay salvación, porque solo hay un nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, hablando de Jesucristo. O sea, no hay nadie como Él. Es único. Y algo más: el reino atrae el orden. Donde está el reino se establece el orden. ¿Qué hay donde está el reino? Orden. En la época de Jesús, pues obviamente existía mucha gente con vidas desordenadas, pero yo pienso que el que ganaba el premio mayor o el premio Nobel del desorden era el endemoniado gadareno. Hasta el día de hoy no sabemos cómo se llamaba el endemoniado gadareno. No sé si se llamaba Rubén o Camilo, Javier, no sé, Chucho, no sé cómo se llamaba. Pero no dicen el nombre, sino el estilo de vida que vivía. Imagínense, vivía en el cementerio. ¿Dónde vivía? En el cementerio. ¿Ah? ¿Te imaginas que te encuentres con alguien? ¿Dónde vives? Me gustaría visitarte. Ah, sí, cementerio central, ahí al lado de la tumba número 48, ahí vivo yo. Pero aparte de que este hombre vivía en el cementerio, se la pasaba día y noche dando voces, gritando. Era lo que conocemos nosotros, o hablamos despectivamente, un loco, un habitante de calle, llevado. Se la pasaba dando voces, gritando. Pero como si fuera poco eso, ¿saben qué? ¿Qué locura tenía? Agarraba piedras y se golpeaba. No sé a quién alguna vez le dieron una pedrada. A mí me dieron una por aquí, hasta el día de hoy tengo la cicatriz. Me reventó, casi me mata, una prima mía. En paz descanse. No, ya todavía está viva, ¿verdad? Mi prima. Y una pedrada es terrible. Yo me imagino ese señor, su rostro lleno de cicatrices, heridas mal cerradas, unas heridas abiertas, infectadas. Era horrible. Y un día Jesús llegó a esa región. Jesús le dijo a los muchachos, a su equipo: muchachos, necesito que pasemos en la barca a Gadara, porque allá tengo un trabajo para hacer. Y dice que cuando Jesús llegó a Gadara, que cuando se acercó a ese lugar, vino de los sepulcros, del cementerio, vino ese endemoniado.
gritando y dando voces y diciendo: no nos atormentes. Porque Jesús, desde que comenzó a acercarse el endemoniado, decía estas palabras: sal de él, espíritu inmundo. Y se acercó el endemoniado con sus demonios adentro. Y entonces Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y el demonio le habló, le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y cuando habla de legión, es lo que un grupo de soldados, un pelotón de soldados, que se le podía llamar una legión de soldados, era un grupo de no menos de 1000 soldados, por lo cual se cree que la posesión demoníaca de este muchacho podía ser de más de 1000 demonios. La vida de este muchacho estaba en un desorden total, pero llegó el reino. Y cuando llega el reino, trae el orden. Y dice que el Señor le dijo: espíritu inmundo, sal de él. Y el demonio salió, la legión de demonios salieron. Y cerca de donde estaba ocurriendo eso, había gente pastoreando, cuidando cerdos, cientos de cerdos, eran como 2000 cerdos, marranos, hoy de ellos. Y dice que los demonios salieron del muchacho y se metieron a los cerdos. Y fue tal la reacción de los cerdos que se precipitaron por un despeñadero y cayeron al mar y se ahogaron. O sea, lo que querían hacer con el endemoniado, lo hicieron con los cerdos. Y entonces dice la Biblia, y la gente comenzó a llenarse de temor. Pero al correrse la noticia: oye, ¿ustedes se acuerdan del muchacho que vivía en el cementerio, que se la pasaba gritando y que se pegaba con piedras y cada rato hacían videos de él, que era un loquito terrible? ¿Se acuerdan de él? Vaya, mírenlo cómo está. Y dice que vinieron a mirarlo y el tipo tenía 3 características ahora. Estaba sentado. ¿Cómo estaba? Sentado. Ese sentado es señal de reposo, tranquilo. Estaba vestido. Parece que alguien de ahí dijo: ay, se quitó la parte de arriba, su túnica, algo, y se la entregó, porque aparte de estar como estaba loquito, estaba desnudo. Y ahora estaba vestido. Y tercero, estaba en su juicio cabal. Porque cuando el reino llega, el desorden se va y llega el orden. ¿Sabes que hay gente que anda peor que desnudo, pero no se dan cuenta? Hay personas que a diario ellos mismos se están golpeando o están hiriendo a otros con cosas peores que una pedrada, pero no se dan cuenta. Pero cuando el reino llega, y la cuenta es interminable, la cantidad de esposos que un día pedimos perdón, los padres que un día nos reconciliamos, los hijos que un día piden perdón, el jefe que deja de robar, de engañar, de ultrajar, el empleado que deja de ser tramposo, la persona que deja de ser mentirosa. Cuando el reino llega, el desorden se va y llega el orden. La enfermedad se va, desaparece y llega el orden. Señores, Jesús no es una religión. Tiene razón el señor Ricardo, el cantante. Jesús es el reino. Él es mucho más que una religión. No lo podemos reducir a una simple religión. Jamás se te ocurra decir una barbaridad: yo soy evangélico. No, por favor. Dios no es evangélico. Dios no cabe dentro de una religión. Él es Dios. Él es el Dios de las naciones. Dice que las naciones caben en la planta de su mano. Imagínense eso. Escúchame bien, por favor. Jamás camines por esta vida pensando que el reino está lejos. Ay, ¿cuándo alcanzaré a Dios? Está tan lejos Dios. Está tan distante. ¿Cómo hago? ¿Qué otro sacrificio hago? ¿Qué otro salmo me aprendo? ¿Qué otro golpe de pecho me doy? Espérate. Jesús dijo: muchachos, el reino está cerca. Cerca.
reino se acerca. Pero yo he estado endemoniado. El reino se acerca. Y cuando el reino se acerca, todo lo malo tiene que irse. Porque llegó el reino. Porque llegó la luz. Porque llegó la verdad. Camina con tu pecho erguido, con tu frente en alto y con la convicción que tú no tienes una religión. Tú eres del reino. Perteneces al reino. Y ese reino no está lejos, está cerca. Vive dentro tuyo. Entró a tu vida y ahí está, comenzó a hacer operaciones. Por eso dices, yo no sé cómo fui capaz de perdonarla o perdonarlo. Yo aprendí a creer y comienzas a ver que hay algo dentro tuyo operando. Es el reino. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está cerca hoy más que nunca. Señor, te doy gracias por permitirnos aprender a través de tu palabra que tu reino está cerca. Que tú no eres especialista en aumentar la distancia entre nosotros y tu reino. Que por el contrario, tu especialidad es acercar el reino a nuestra vida. Oro para que cada persona que está tan cerca del reino como tú, Señor, estás, comience a haber una transformación y que el reino de Dios comience a hacer operaciones desde la vida de esa persona. Gracias por los jóvenes, por las señoritas, por las mujeres, por los hombres, las familias beneficiadas y tocadas por el reino. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Démosle fuerte el aplauso al Señor en este día.